Cordial saludo. Quiero iniciar esta intervención con una cita de Hannah Arendt. La educación es el lugar en que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir su responsabilidad. Desde la maestría en educación y el área de educación para el desarrollo, queremos abordar los diferentes desafíos que hay en la actualidad de la educación. Uno de estos es primordial, que es el desafío pedagógico, desde los componentes curriculares, la capacitación docente, entre otros. Así que queremos contar con el apoyo de diferentes expertos y compartir su opinión acerca de este tema. Como lo menciona mi compañera Mélida, analizar las realidades educativas implica entonces hacer una lectura del contexto y de los modelos pedagógicos que se están impartiendo. Después de la pandemia, el mundo educativo ha debido actualizarse en cuestiones no solo de tecnología y de conexiones, sino también en innovación y proyección del aula al territorio, cómo lo que yo enseño en la escuela, en la universidad, de alguna manera transforma la realidad y el entorno del estudiante. Para conversar sobre estos asuntos hemos invitado a dos maestras, colegas, que trabajan en distintas universidades y en distintos contextos del país. Ellas son magísteres en educación y también profesionales en el área de pedagogía y de educación en Colombia. Empezamos entonces con nuestra amiga y colega Jessica. Bueno, el sistema educativo colombiano está pensado precisamente para responder a políticas educativas que responden a estándares extranjeros o podríamos decir también a estándares externos, ¿no? Entonces, ligados al desarrollo nacional y sobre todo al desarrollo local de las comunidades y los territorios, pues podemos decir que se podría anclar en la medida en que las instituciones educativas logran articular el sistema educativo. Pero el sistema educativo general como tal no está articulado a las políticas de desarrollo nacional y mucho menos locales. Bueno, entonces habría que entender qué es la sociedad deseada, si es una sociedad ideal. Si estamos hablando de una sociedad ideal, pues obviamente no responden a esa sociedad ideal o esa sociedad deseada. Entonces tocaría mirar precisamente la articulación de estas políticas educativas, de estas realidades locales, para poder articularlas, no la sociedad deseada a las realidades, sino las realidades a esa sociedad deseada, para poder construir pues entrelazos y tejidos articulados. Lo que pasa es que estamos pensando ahorita mismo en una sociedad deseada que probablemente no es nuestra sociedad o no responde a nuestras necesidades, y ahí precisamente encontramos una brecha entonces que nos permite entonces de alguna manera encontrar esa desigualdad. Hasta el momento en Colombia no hemos podido entender que tenemos que partir de las realidades para poder desear una sociedad. La vinculación precisamente de la educación con el territorio, es decir, nuestra educación, nuestro sistema o las instituciones, más bien las políticas que trabajan las instituciones, el PEI, el currículo, los planes de área deben nacer de los territorios y no al revés, no el sistema educativo y las políticas educativas nacionales las que nos deben decir qué hacer en los territorios. Pues yo pensaría que desde las educaciones educativas se puede hacer muchísimo. Y eso está relacionado con la implementación de estrategias pedagógicas, el análisis de los contenidos curriculares, ¿cierto? La misma práctica docente, pero pensaría que es crucial no solamente la formación del docente, o sea, la disciplina del docente, el conocimiento que tenga el docente, sino el desarrollo de destrezas por parte del docente. ¿Para qué? Para mostrarle a los niños, a los jóvenes, sus capacidades, para mostrarles el papel que ellos pueden
cumplir y deben cumplir a futuro en la sociedad. ¿Cómo pueden ellos contribuir de una u otra manera? Para ello se requiere la interdisciplinaridad, la comunicación de las diferentes áreas, la articulación, estrategias transversales que permitan abordar temas que son cruciales para generar esas transformaciones sociales desde las instituciones educativas. Si bien es cierto, hay un papel muy importante de la familia, es en ese espacio de las instituciones educativas donde el chico realmente percibe el mundo desde otras dimensiones. Y entonces es ese docente que, además de tener los conocimientos propios de su área disciplinar, también debe tener una habilidad y una destreza para articular o para asociar ese conocimiento con las realidades del contexto, con las tendencias, con las nuevas exigencias del entorno, que le permitan a estar a tono con las innovaciones, con los cambios, que le permitan la utilización de instrumentos y herramientas, y le provea a los estudiantes de esos instrumentos y de esas herramientas para generar las transformaciones que se requieren, para generar las transformaciones desde la escuela, para generar las transformaciones desde esa formación dentro de ese sistema educativo, desde los pequeños, los jóvenes, y ya cuando lleguen más adultos tengan unas bases, unos fundamentos que le permitan ser personas que construyan sociedad. De manera de conclusión, vemos entonces que tanto las reflexiones de la profe Jessica como de la maestra Gina nos invitan a hacer un abordaje de la reflexión educación-contexto más allá de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que en este caso el docente es un posibilitador de reflexiones críticas para los estudiantes, logrando así que estos aprendan en la escuela y puedan aplicar lo que se aprende más allá del mismo salón y aula de clase, por ejemplo en su casa, en el barrio, en su localidad. Y para ello entonces es fundamental pensar en procesos de transversalización curricular y sobre todo en abordar una educación de contexto, una educación situada y pensada en los intereses de Colombia y que además se nutra y se fundamente desde las regiones, desde los territorios. Es decir, una educación que le permita tanto al docente como al estudiante comprender su realidad y entonces desde la escuela empezar a transformarla.